Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a concluir con el último tema, que solo vamos a hacer referencia a esto. Ya hemos hablado bastante sobre aquello. Quedó muy claro en el día de ayer que el día del Señor, como tienen ahí en sus apuntes, día del Señor en el contexto de la Biblia se refiere a ese periodo del futuro llamado la tribulación. Ese es el día del Señor, el día en que Él va a derramar su ira sobre el mundo, y por eso hemos tomado este tema de la tribulación, pero desde el punto de vista de esto del 2012. Vamos a ver esta pregunta: ¿es el 2012 el fin del mundo? No según dicen los místicos, los teóricos, los conspiracionistas, ni los platillos voladores, sino que vamos a ver la pregunta y la vamos a responder desde la Escritura, y vamos a ver qué relación pueda tener los mayas con lo que la Escritura enseña, y nos vamos a sorprender a lo mejor de oír y ver algunas cosas. La pregunta que vamos a hacernos es esta: ¿es el fin del mundo en el 2012, el 21 de diciembre? Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro este punto, porque vamos a llegar al 20 de diciembre, o a lo mejor no, ¿y qué va a hacer usted? ¿Qué va a pensar? ¿Dónde se va a meter? ¿Va a comenzar a construir un búnker debajo de su casa? ¿Se va a ir a un cerro? ¿Qué va a hacer? La base doctrinal donde hemos establecido este tema ha partido, ¿cierto?, de ese día del Señor que todavía no ha llegado. Así que los tesalonicenses, como vimos anteayer, no deben preocuparse, pero está por venir el día del Señor. No vendrá ese día sin que antes venga la apostasía en la cual ya estamos viviendo y se manifieste también el hombre de pecado. Vamos a ir a lo nuestro. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a partir de este punto de vista. Hay una proliferación de películas que tienen que ver con el fin del mundo. En los medios ocultistas esto se llama programación predictiva. Cuando concientizan la mente con cierto tema para que cuando llegue ya no tengamos ese impacto de lo que va a venir. Entonces, a través de estas temáticas de las invasiones extraterrestres nos están concientizando con la idea. Se llama así, programación predictiva. El día después de mañana, ¿lo vieron ustedes? Es una catástrofe mundial que consiste en las bajas temperaturas y la congelación de nuestro mundo. Ahí tenemos otra película que se llama Impacto Profundo, ¿cierto? El meteoro famoso que va a caer sobre la Tierra y va a destruir todo. Ahí tenemos una película que en español se llama Presagio, creo, Nicolas Cage, que trata justamente con algo que vamos a hablar, es la destrucción del mundo por medio del fuego, y cómo son elegidos unos niños para llevarlos a otro planeta y comenzar la vida de nuevo. Entonces los extraterrestres nos vienen a ayudar, ¿cierto?, para que la raza humana no se extinga. Curiosas las películas de Cage. Hielo Antártico, otra en el mismo tono, no es muy conocida, pero ¿de dónde sacan tanto dinero para producir tanta película de este tipo? Ya vimos ayer que lo que hay detrás. 2012, Doomsday, tenemos ahí, y una inundación sobre el planeta. Otra más, Tormenta Polar. Está ahí Jack Coleman, de una serie muy conocida, actuando en esa película. Tormenta de meteoritos, y ahí es otro el tema. Stonehenge, Apocalipsis. El tema de esa película es que esas piedras que hay ahí en Inglaterra realmente son un reloj atómico que está echando a andar el fin del mundo y va a ser destruido. Por suerte están los gringos que siempre nos salvan en las películas, ¿cierto? De todos los desastres. Así que si el anticristo sale por ahí, no sería novedad a lo mejor. Y la gran película sobre el mismo tema, el 2012.
Mucha de la documentación, los análisis que se hacen, parten de hechos científicos posibles de ocurrir. Así que es una película para tomar en cuenta. Pero el tema, lo que quiero decir con esto, que el tema de el fin del mundo, la destrucción y las catástrofes está a la orden del día. Y no solamente porque las películas lo digan, sino porque en todo el mundo nunca ha habido tantos terremotos en diferentes lugares. Guerras y rumores de guerra como en Irak. Hemos visto de todo, aves caer muertas sin ningún aparente explicación, inundaciones en países donde nunca había llovido. Todo este tipo de catástrofes nos están mostrando que algo está pasando. No podemos dejar de oír estos mensajeros de Dios en la naturaleza. El misterio del calendario maya revelado. Mire, en una sola fotografía yo les voy a revelar el misterio. ¿Les parece bien? Y nos vamos a la casa de una vez, ¿no? ¿Y harto que hacer? Ahí está. ¿Por qué termina en 2012? Es que se acabó el espacio en la piedra. No había más que poner. Es curioso, pero es un tema muy, muy manoseado. Hasta el pato del Banco Estado anda metido ahí en el tema del 2012. Por todos lados. Y realmente es difícil catalogar toda la información que hay, saber qué es lo correcto, qué no, pero vamos a hacer un acercamiento lo más justo al tema, no desde el punto de vista místico, como dijimos, sino desde la Biblia. ¿Y qué están diciendo los científicos? ¿Qué están haciendo los gobiernos respecto a este tema? Y eso debe llamarnos mucho la atención. Vamos entonces a acercarnos a este tema desde el punto de vista de los mayas, porque de ahí viene la fecha, de ahí viene, ¿cierto?, toda esta batahola de información que nos ha llegado. Los mayas se ubican ahí en el Golfo de México, está Estados Unidos arriba, al lado izquierdo México, y la península del Yucatán, ahí está Cancún, eso nos suena un poquitito más. Abajo está Guatemala, Honduras, Belice, y esa península se llama Yucatán. Es el sector que antiguamente ocuparon los mayas, esta civilización que no está muy claro desde cuándo existen. Algunos dicen del 250 después de Cristo, en la época prehispánica dicen algunos, otros lo arrojan más o menos 2000 años antes de Cristo, que es más o menos la data de la Gran Pirámide. Otros hablan del 900 antes de Cristo. No hay una fecha que digamos esta es la fecha. Pero además es una civilización que vivió en ese sector que tampoco sabemos cómo desapareció de la noche a la mañana. Algunos dicen que se los llevaron los ovnis, otros que murieron todos en una guerra, que los destruyeron los españoles. Hay mucha teoría. Ahí ustedes pueden ver, este es un mapa más turístico, que más o menos en esa área céntrica del Yucatán, que es toda esta península, está la Gran Pirámide, que debe ser la portada a lo mejor de esta cultura, en un lugar que se llama Chichén Itzá, o Chichén Itzá le dicen algunos. Está en ese lugar y en este sector se emplaza esa pirámide. Guarden ese nombre, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Por allá está Cancún, ¿cierto? Y todo este sector lleno de pirámides, se habla de 10.000 pirámides en este sector. Muchas de ellas están sin excavar todavía, pero solamente en las más grandes se ha permitido hacer excavaciones. Es un lugar bien interesante y se habla de la caída de meteoritos que han producido los famosos cenotes, esos tremendos agujeros en la tierra, y por ese sector de ahí arriba, ustedes si quieren hacerlo entre Cuba y la península, en ese sector se han encontrado más pirámides sepultadas bajo el agua. Busquen en internet un video que se llama Arqueología Prohibida y ahí se pueden enterar un poco más de eso. Entonces,
esta civilización en ese emplazamiento, en ese lugar, y desde ahí nos llega esta información. Vamos avanzando para ir conociendo un poquitito aquí. Sus pirámides. Ahí está la portada de esta civilización, que es la Gran Pirámide, ya vamos a volver a ella. Pero hay muchas de ellas, muchos lugares construidos muy antiguos que permanecen allí con el propio deterioro del tiempo en ese lugar. Incluso hay cerros que la vegetación ha tapado completamente estas pirámides, y como digo, no han sido excavadas todas para mostrar lo que hay muchas veces debajo de los mismos cerros. Entonces vemos ahí otra pirámide. Si vieron la película Apocalipto, ¿se acuerdan que allá arriba hacían sacrificios al sol y tiraban las cabezas por la gran escalera hacia abajo? Entonces estas pirámides, sus pirámides, ahí en sus apuntes, si quieren ustedes ir anotando algunas cosas, algunos detalles. Pero muy interesante esto. Sus observatorios, hay varios, pero el más característico debe ser este, que se llama Caracol. Fíjense que la estructura, si fue en 900 o 2000 antes de Cristo, ¿cómo llegaron ellos a entender para hacer esta forma de estructura? Se parece y es igual a nuestro observatorio en el Tololo. Se llama Observatorio Caracol, donde observaban por la noche los mayas el espacio, las estrellas, los movimientos de los astros. Ellos llegaron a medir el año solar en 365.2454 días. Y ese número es mucho más exacto que las mediciones que se han hecho por el resto de la civilización muchos años después. Establecieron entonces ellos, a través de sus observaciones, un calendario mucho más exacto que el que nosotros tenemos actualmente. El porcentaje de error de ellos es 0.002 y nuestro calendario tiene un porcentaje de error de 0.003. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que hayan tenido tal conocimiento, tal precisión en sus anotaciones, en sus datos? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto a lo mejor de esto es verdad, cuánto no? ¿Cuánto de lo que lograron construir y hacer realmente fueron sus propios esfuerzos, su inteligencia? ¿Qué tanto de sus investigaciones son científicas? Es difícil saberlo. Pero ¿cómo pudieron construir un calendario tan preciso y tan exacto, agregando un elemento o más, que son estos? En ese tiempo no había calculadoras, computadoras, telescopios precisos como los que tenemos hoy día, sin toda la tecnología actual. Y si más encima de eso le agregamos que fue, miren, en el año 250 que haya sido, o 900 antes de Cristo, uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Yo he visto entrevistas a ciudadanos mayas que todavía existen y su nivel de conocimientos no se asemeja a todo lo que se ve registrado en su cultura, en sus edificaciones, en algunos escritos que han permanecido todavía hasta nuestro tiempo. ¿Ustedes han oído del calendario? Este calendario triple, ahí se ve una cuenta larga, una más chica y otro más. Ahí hay otro modelo de su calendario. No vamos a profundizar mucho en eso, no es el tema. Pero ese calendario de la cuenta larga es donde se cuentan estos ciclos de 5.225 años. Y es a través de estos calendarios que llegamos al fin de un ciclo que termina de estos 5.000 y tantos años, justamente a esa fecha del 2012. Dicen que cada ciclo, por eso el calendario es redondo, no es hojitas que se van sacando lineal como el nuestro, sino que son ciclos que se van repitiendo. Y cada vez que concluye un ciclo de 5.000 y tantos años, ocurren tremendas catástrofes. Y por eso es que
Tenemos esa información, por eso las películas están hablando de esto, por eso en el mundo estamos viendo cosas como las que estamos viendo. ¿Saben? El sistema de pensamiento hebreo también es circular. Como vimos ese principio en la mañana, ¿qué es lo que fue en el pasado? Lo mismo que es y lo mismo que será. Eso vimos en cuanto a los sitios. A lo mejor ellos tenían más razón en la forma que medían el tiempo como círculos repetitivos. ¿Cómo pudieron saberlo? ¿Cómo es posible que ellos hayan tenido ese conocimiento y decir nada menos que el 21 de diciembre de 2012? Ayer alguien me apuntaba eso, que el nacimiento del príncipe William fue en junio. Y si ustedes suman 6 meses, que es medio año, da justo en esa fecha. Interesante, por lo menos. ¿Han oído esto? El juego de pelota. Su juego de pelota. Si vieron la película de dibujos animados El Dorado, ahí entendieron en qué consiste. Hay un muro ahí que representa la Vía Láctea, y eso es lo que representa en realidad. Y ese aro que vemos ahí, fíjense que lo rodea una serpiente. La serpiente es muy característica en esta cultura. Y ahí hay un orificio donde los jugadores de ambos equipos golpean una pelota. ¿Ustedes sabían que ellos tienen el árbol de chicle? ¿Sí? Ellos, a lo mejor era una pelota que rebotaba mucho porque es muy alto y difícil de embocar ahí. Pero ellos no podían chutear la pelota si no le pegaban con los codos, con los hombros, la cabeza, los muslos, las caderas. Y de esa forma ellos jugaban ese juego de pelota tratando de embocar la pelota en ese lugar. Bueno, ese muro, como dije, representa la Vía Láctea. El círculo rodeado por una serpiente es el agujero negro, el centro de nuestra galaxia. Y otra vez la pregunta, ¿cómo es posible que ellos supieran que en el centro de nuestra galaxia había un agujero negro? Si hace 25 años Stephen Hawking recién descubrió esta verdad científica, pero ellos hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, no solo conocían esto, sino que jugaban con eso. Imagínense. ¿Cómo es posible? Vuelvo a preguntar una y otra vez. ¿Cómo es posible? Les voy a leer un trocito aquí del Popol Vuh. Ahí pueden averiguar qué es eso. Pero la pelota representa el sol y el círculo es el agujero negro. Justamente el 21 de diciembre de 2012 va a haber un eclipse donde justamente el sol se va a poner en línea con ese agujero negro y la Tierra. Y ese es un hecho científico, se está esperando. ¿Y cómo lo sabían ellos? ¿Cómo es posible eso? El Popol Vuh dice así: llaman a ese agujero la grieta oscura o camino oscuro, la conexión con el inframundo. Imagínense usted qué saldrá de ahí. Ese es el centro de nuestra galaxia. Simboliza, como dije, la alineación del Sol con el centro de la Vía Láctea, justamente el 21 de diciembre de 2012. ¿Cómo pudieron saber eso? Calcularlo tantos miles de años hacia adelante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La Gran Pirámide. La Gran Pirámide es un tremendo cúmulo de información de todo tipo. Esa es la pirámide, y fíjense que en el momento de la fotografía, y justo a mitad de año, se oscurece toda la mitad de la pirámide y la sombra se hace completita en el suelo y todo el otro lado queda totalmente iluminado, justo a la mitad. ¿Cómo pudieron calcular para construir esa pirámide justo en esa ubicación? Por lo menos, ¿cómo es posible que lo hayan conocido? Lo más característico de esta civilización es esta pirámide.
Y los investigadores dicen que apareció en siglos paralelos a la aparición de las pirámides de Egipto. Y otras pirámides, porque en los 5 continentes hay pirámides similares. Una investigadora vi una documental que se había especializado en este tipo de investigación sobre las pirámides, y ella explica las semejanzas que hay entre unas y otras. ¿Cómo pudieron construir estas civilizaciones, pirámides, prácticamente con las mismas características, sin conocerse de un continente a otro, con todas las dificultades que eso requiere? Por eso la pregunta sigue: ¿cómo es posible que ellos hayan construido eso? Además es un gran misterio. Es todo, yo les dije ayer, me gustaría tener el tiempo de poder estudiar un poquitito eso, porque yo encuentro una relación directa entre Egipto y el ocultismo, lo que hay en el Vaticano, en el papado, y lo que hay ahí en Washington, Estados Unidos. Hay una conexión allí muy profunda, muy misteriosa. Así que una cultura extraordinaria, de la cual hay muchos estudios arqueológicos y antropológicos. Muchos científicos hacen sus doctorados solamente estudiando esta pirámide, esta cultura. Hay mucha acumulación de conocimientos ahí en ese lugar. Una civilización extraordinaria. Este templo que vemos ahí es en realidad un calendario tridimensional. Mire, tiene 2 escaleras, o 4 escaleras, perdón, a cada uno de sus lados. Esas son escaleras que en un tiempo las cerraron porque la gente se caía, había muchos accidentes. Pero cada escalera contiene 91 peldaños, multiplicado por 4 da 364, más la plataforma de arriba suma 365, que es nuestro calendario. Está orientado, como ya dije, perfectamente en base a los puntos cardinales y la aparición del sol. De hecho, todas las casas de los mayas alrededor tenían esa orientación. Entonces, ¿cómo supieron ellos o cómo obtuvieron estos conocimientos? Esta pirámide, como les digo, concentra conocimientos matemáticos, geométricos, acústicos, astronómicos. Y vamos a ver sobre la arqueoacústica un poquitito más adelante en un video. Mire, esta pirámide es muy interesante. Tiene una baranda en uno de sus lados, lo vamos a ver a continuación, que está por un lado y por el otro, que desciende o sube de arriba abajo, pero que en el extremo de abajo tiene una serpiente con la boca abierta y el áspide ahí, ¿cierto? La lengua bípeda, y una serpiente que desciende. Eso es lo que hay en la base de esto. Y usted puede ir a ese lugar y tomarse fotos. Claro, no es muy buena la compañía, pero es lo que hay en ese lugar. La base, la baranda, uno de sus lados termina en serpiente, y cada año se juntan miles de personas en ese lugar, Chichén Itzá, para ver un verdadero espectáculo de luces y sombras en esa pirámide que ocurre en los equinoccios de primavera y de otoño, en marzo y más o menos septiembre, en los cambios de estación. Y mire lo que ve la gente en esos cambios de estación. Este vértice de la pirámide arroja una sombra sobre la baranda y vemos una serpiente ondulante que va bajando, todo el cuerpo de la serpiente. Miles de personas asisten cada año para ver este espectáculo. ¿Cómo es posible que hayan edificado esta construcción con tal nivel? Porque hay muchos detalles aquí, por dentro, arriba, no tenemos tiempo para ver todo eso, incluso debajo. Pero mire, qué precisión. Justo en el equinoccio, la serpiente completita ahí, su cuerpo descendiendo. Le llaman la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Un poco difícil ese nombre, pero es así.
La ubicación de la pirámide en perspectiva con la luz solar produce ese fenómeno. Una serpiente descendiendo, tan bien construida, precisa. Los cálculos fueron exactos y se ve la cabeza que mostrábamos antes y el cuerpo de la serpiente ondulante. Parece lindo, pintoresco, pero ya vamos a ver. Imagínense, ¿cómo es posible que ellos hayan hecho eso? Vamos avanzando. Ahí ustedes corrijan en su apunte, hay un pequeño error, debe decir su ave regional, para que lo corrijan. Ahí dice nacional, pero es regional. El ave este pajarito hermoso se llama Quetzal, ese es su nombre, Quetzal. Y es una ave típica de la región, que Guatemala la puso en su escudo y en su bandera, pero es una ave hermosa. Mire los colores, mire el plumaje rojo, colores muy vivos, pero las plumitas verdes son así como tornasoladas, brillantes. Y tiene unas plumas largas en su cola que la hacen más atractiva todavía y un sonido muy particular. Ese es el Quetzal, un canto muy característico tiene esta ave. Ocurre un fenómeno impresionante cuando uno se ubica en cierto lugar, y mejor vamos a ver el video para explicar. Pongan atención, espero que el audio salga bien al principio. ¿Le podemos subir el volumen? Chichén Itzá es una de las ciudades mayas más importantes. Tiene un efecto que es particularmente interesante. Si uno se para enfrente de la pirámide del castillo, la pirámide de Kukulcán, y aplaude, el eco que se produce no es un eco común y corriente, es un eco que se asemeja muchísimo al canto de un pájaro, al canto de un quetzal. El quetzal significaba para los mayas la fuerza creadora. Los mayas lo hicieron a propósito, ¿o no? Nosotros somos matemáticos, físicos, y lo que estamos tratando de hacer es de incorporar estas herramientas científicas, por así decirlo, con lo que llamamos arqueoacústica. Es una rama de la ciencia relativamente nueva. Lo que estamos haciendo es posicionar micrófonos idénticos a lo largo de la escalinata en diferentes posiciones para captar el mismo sonido en diferentes circunstancias. Estos sonidos se graban, se procesan en una computadora y más adelante a través de los espectrogramas y los sonogramas pueden acoplarse las ecuaciones correspondientes para el mejor entendimiento del fenómeno. ¿Qué les parece? ¿Sabe que eso ocurre en cada pirámide? Usted se para 10 metros para allá, para acá, y aplaude, y el sonido del eco no es un eco de un aplauso, sino es justamente el canto de esta ave. Y otra vez les digo, ¿cómo es eso posible? Que los científicos tengan que inventar un término para catalogar este tipo de fenómenos, la arqueoacústica. ¿Cómo es posible? ¿De dónde tienen ellos ese nivel de conocimientos? Es la pregunta. Ya vamos a volver a esto, seguimos avanzando. Ahí está el Quetzal. Vamos a hacer un acercamiento ahora desde el punto de vista de los científicos. Tenemos aquí nosotros la posibilidad de escuchar a quienes realmente saben. Fíjense aquí, los que van a hablar en este documental, va a ser un poquitito más largo el video, pero tengan un poco de paciencia. Tenemos a astrofísicos, saben su materia. Habla una física solar de la NASA, para aclarar. Habla un director de un centro de estudios mayas, así que sabe el tema. Habla este hombre que es el editor de una revista científica y algunos escritores. Lo que vamos a ver va a demorar unos 10 minutos a lo mejor, pero esa es la pregunta que ellos van a responder. ¿Cuáles son los desastres naturales más plausibles en el 2012? O más posibles de ocurrir. Esto ya no es cultura maya, ya no es misticismo ni nada, sino que lo real, lo preciso. Entonces, ese es
el acercamiento a este tema del 2012 que vamos a ver, y yo ruego que pongan mucha atención, no se desconcentren, traten de escuchar bien para que capten la idea, porque después vamos a contrastar eso con la escritura. Vamos a ver el video entonces. ¿Cuáles son los desastres naturales más plausibles en 2012? Nos espera el fin de la vida en la Tierra a la vuelta de la esquina. Profecías del 2012. Veamos en qué consiste una de esas teorías. El viernes 21 de diciembre de 2012, el sol saldrá como en cualquier otro día. Pero en este solsticio se alineará precisamente entre la Tierra y el centro de nuestra galaxia. Bienvenidos al fin del mundo. Hay quienes creen que un gran cataclismo asolará a la humanidad, porque Dios apagará la luz en los cielos. Después que eso ocurra, el mundo quedará cubierto de cenizas. Las ajetreadas calles de hoy serán anegadas por torrentes de lava. Potentes terremotos dejarán a todas las grandes construcciones hechas polvo. Y olas enormes se levantarán del océano y saldrán con violencia a barrernos de tierra firme. Esta es una versión del Apocalipsis que algunos profetizan para nuestra era. ¿Por qué están tan convencidos que el fin del mundo no será al azar, sino que su día exacto es el 21 de diciembre de 2012? La razón por la cual la fecha del 21 de diciembre de 2012 es tan importante para esos presagios de desastre se debe a que el calendario maya finaliza el 21 de diciembre de 2012. Calendarios muy elaborados son hoy el único remanente de la que fuera la gran civilización maya, renombrada por sus adelantos en matemáticas y astronomía. Su primer gran calendario no se basaba en los cielos, sino más bien en los ciclos humanos. El primer ciclo cubría desde la concepción al nacimiento. Era un registro de 260 días. Cuando se iniciaron en la agricultura, necesitaron observar el sol durante sus 365 días. Por lo tanto, fusionaron ambos calendarios. Otros ciclos produjeron aún más calendarios. El que por recuento tiene un registro más largo cubre un periodo de 5.126 años. Ese largo registro no es realmente aplicable a algún ciclo de tipo celestial. Quisieron crear un sistema en el que todos los ciclos que habían observado se resumieran en uno. Los expertos han determinado que la actual cuenta larga se inició tal vez en el año 3114 a.C. y terminará en el solsticio del 21 de diciembre de 2012. Hay quienes predicen que eso coincidirá con un espectacular eclipse de sol al centro de la Vía Láctea. En tal caso quedaríamos privados de la vital energía cósmica que emana del hoyo negro considerado como el corazón latente de la galaxia. Algunos piensan que la vida en la Tierra caerá en un caos o será totalmente devastada. Otros discrepan. Realmente no hay energía procedente del centro galáctico que pueda ser bloqueada. De hecho, una alineación perfecta ya tuvo lugar en 1998. El mundo no terminó entonces y no hay razón para creer que la alineación que ocurra el 21 de diciembre de 2012 causará algún tipo de desajuste. Pero eso no significa que cuando llegue el 21 de diciembre de 2012 uno pueda ir tranquilamente de compras al supermercado. Francamente, hay muchas cosas ahí en el cosmos que de alguna manera podrían provocarnos mucho daño. La amenaza más cercana y probable está a escasos 148 millones de kilómetros. Y en cualquier momento, sin provocación ni advertencia previa, podría lanzarse al ataque. Llamaradas solares, que son explosiones masivas de energía, como decenas de millones de bombas de hidrógeno detonadas al mismo tiempo. Pero aunque esos estallidos de radiación
radiación son muy potentes. A veces marcan solo el comienzo de un explosivo arrebato solar. Además, puede producirse material expulsado desde el Sol, al que llamamos eyección de masa coronal. Miles y miles de millones de toneladas de gas caliente en un campo magnético desplazado desde el Sol y que viaja a velocidades de millones de kilómetros por hora. La eyección de masa coronal es semejante a descorchar una botella de champaña. Hay una intensa liberación de energía inicial que expulsa el corcho, y lo que estamos mirando es como si fuese el cuello de esa botella. Cuando la masa coronal vuela hacia la Tierra, impulsa por delante una andanada de partículas de alta energía. El entorno del Sol se llena de viento solar, es decir, las partículas de la atmósfera solar que están desprendiéndose. La masa coronal eyectada surca esa materia y crea una onda de choque. Ese choque acelera las partículas que van delante de la masa coronal. Y si vuelan en dirección a nosotros, el planeta Tierra está en grave problema. Si el Sol nos dispara una en 2012, no habrá tiempo para prepararse, aunque la veamos aproximándose. El grueso de la eyección de masa coronal nos alcanzará en pocos días. Pero las partículas, que son aceleradas por la eyección masiva, viajan muy cerca de la velocidad de la luz. Estas partículas pueden tardar algún tiempo, en el orden de minutos a horas. Al aproximarse a la Tierra, la onda de choque de partículas energizadas golpeará a los satélites en órbita y hará cortocircuito en su electrónica. Estando expuestos a una considerable y masiva eyección coronal, nuestra red de satélites artificiales sería la primera baja. Con varios miles de satélites artificiales orbitando sobre la Tierra en forma permanente, las consecuencias serían mucho más graves que quedarnos sin televisión satelital. Aviones listos para aterrizar podrían encontrarse súbitamente con sus unidades GPS colapsadas, y sabemos que eso podría costar muchísimas vidas. La pérdida de nuestra red satelital sería solo el comienzo de un día espantoso. Una vez que pasara la onda de choque, el grueso de la masa coronal se estrellaría contra el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético protector que le sirve de escudo para esos ataques solares masivos, tal como han visto en Star Trek. Esta barrera natural impide normalmente que las partículas cargadas lleguen a la superficie, desviándolas alrededor del planeta. Pero si la eyección coronal es muy grande, nuestra protección planetaria podría implicar un alto costo. La tormenta geomagnética es básicamente una perturbación temporal del campo magnético terrestre o esfera magnética. Cuando las partículas cargadas de las tormentas solares golpean nuestra magnetosfera, pueden quedar atrapadas en el campo. En la Tierra vemos esta colisión entre las partículas cargadas y el campo magnético como el fenómeno llamado aurora boreal. Pero ver esta espectacular luminosidad en la vecindad podría constituirse en señal de advertencia de una inminente catástrofe. Si un enorme flujo de partículas cargadas golpea la magnetosfera, sucede que los campos magnéticos se mueven y eso, a su vez, provoca corrientes eléctricas en tierra. Esas corrientes pueden causar fluctuaciones de energía y que los transformadores se quemen enseguida. En consecuencia, se daña la red eléctrica y ocurren apagones. Pero esto no sería solo un corte de energía breve y pasajero. Hoy, las redes de servicio eléctrico en las ciudades del mundo están mucho más interconectadas que en el pasado. Si reciben un impacto lo suficientemente potente, las fallas en cadena de los sistemas de energía podrían quemar tendidos eléctricos en todo el mundo. Apagones en cadena se extenderían por todos los continentes. La gente suele decir, ya he sobrevivido a los apagones, pero esto sería totalmente diferente. Según indica un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias, la recuperación total podría tomar de 4 a 10 años. Si países enteros caen víctimas de un apagón irrecuperable, las consecuencias pueden ser devastadoras. El ataque de una tormenta solar en medio del invierno podría dejarnos a todos muriéndonos de frío. Las reservas de alimentos se perderían.
Los congeladores funcionan con electricidad, al igual que los frigoríficos, y prácticamente las fuentes de alimentos se agotarían. La comida envasada también tiene un límite. Repentinamente no tendríamos agua para beber, ni para regadío, ni tampoco para higiene. La civilización moderna retrocedería forzadamente al oscurantismo. El resultado sería la anarquía. Probablemente en muchas partes se impondría la ley marcial. Seríamos testigos del fin de la sociedad actual. Con cada año que pasa nos hacemos más vulnerables a esta clase de desastre, porque la red de energía está siendo crecientemente grabada con mayores cargas de electricidad. De modo que nos exponemos a un serio daño si seguimos así. Cada 11 años, el Sol alcanza un nivel máximo de actividad. Es cuando suele originar 2 o 3 eyecciones coronales por cada día del año. Se espera que hacia finales de 2012 se esté preparando para entrar a su siguiente máximo solar. Esencialmente, el Sol se torna sumamente agresivo en el apogeo de los ciclos solares. Cuando ocurre el máximo solar, las condiciones en el espacio se hacen muy riesgosas. No sabemos qué características tendrá ese próximo máximo solar. Podría producir algunas sorpresas. Si el Sol nos reserva algunas sorpresas para el año 2012, las consecuencias podrían ser mucho más peligrosas que desbaratar nuestra tecnología. Por eso, mientras usted tropieza en la oscuridad en busca de velas, preguntándose qué ocurre, prepárese, porque todavía falta lo peor. Todavía falta lo peor. Nuestra Tierra, nuestro planeta, es un planeta que tiene muchos minerales. Así que si cae una carga demasiado grande sobre nuestro planeta, como un imán, eso va a hacer reventar prácticamente la Tierra. Eso significa terremotos tremendos. Así que esto ya no es de juego, ya no es de misticismo, ya no es de mayas. Se trata netamente de lo que podría ocurrir según lo observan los científicos. Y cada 11 años, como se dijo, este proceso se repite en el Sol. Tiene como un proceso repetitivo de estas tormentas solares. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué dicen las noticias actuales, y les aseguro que no es muy bueno. Dice ahí, la NASA descubrió las erupciones en la estrella y dio la alerta, el desconocido impacto del tsunami solar que se acerca a la Tierra. Ahí está, el 4 de agosto de 2010. Más o menos en esa fecha yo vi este tema por primera vez hace tiempo, así que esto ya es viejo, pero a lo mejor para ustedes no tan conocido. Ahí dice cómo prevenir la brutal tormenta solar de 2012. La Universidad Británica creó un sistema para pronosticarla hasta 6 horas antes. Están muy preocupados los gobiernos por esto y los científicos. Las imágenes satelitales tomadas ayer muestran la actividad máxima solar. El fenómeno ocurre cada 11 años y una de sus expresiones más impactantes son los tsunamis que producen ondas de radiación y viento solar. Una ola gigante de plasma caliente y magnetismo se levantó el 1 de agosto pasado del año 2010 y comenzó a moverse a 250 kilómetros por segundo. Al mismo tiempo estallaron filamentos magnéticos que se unieron a esta masa. Así comenzó el tsunami. Y ustedes pueden ver ahí la eyección de masa coronal, que es como una explosión, decían ellos, atómica, que se desprende del Sol. Seguimos viendo noticias. Aquí tenemos febrero 28 de 2011, ya esto es el año pasado. Vean ahí las imágenes, hay videos también. Está muy profuso esto. Hay una página, ahí está su nombre arriba, spacewater.com, y usted pone la fecha y el día y aparece el reporte, porque se está monitoreando el Sol día a día para ver cómo vienen esas explosiones solares. Aquí vemos una imagen tomada donde se presenta una grieta en el Sol, desde ahí hasta allí, por estos realmente terremotos dentro del mismo Sol. Aquí tenemos explosión solar paralizará la Tierra en 2013.
dice la NASA, una explosión solar masiva podría causar un caos global en el 2013 al bloquear las comunicaciones satelitales. Porque la cosa es a fines de 2012, principios de 2013, el máximo solar que corresponde a esta vuelta, digamos. Ahí hay más datos que no vamos a leer. Aquí esto tiene fecha el 12 del 6 de 2011, tormenta solar 2011. La NASA publicó en YouTube el video de la explosión. El fenómeno pudo haber afectado las comunicaciones a nivel planetario, como se dijo. Las imágenes recorren el portal de videos en Google. Ahí está Cabo Cañaveral, Estados Unidos. La NASA decidió revelar las imágenes de la espectacular explosión que se desató a raíz de una tormenta solar. Seguimos con noticias más cercanas. Aquí tenemos el 24 de enero de este año. Enorme erupción solar genera la mayor tormenta de radiación en 7 años. En 7 años, imagínense. Eso fue en enero de este año. Aquí tenemos 10 de marzo de 2012, el mes recién pasado. Y dice ahí, actividad solar en la Tierra será mucho más fuerte durante los próximos meses. La tormenta solar no tuvo las consecuencias esperadas, a pesar de las advertencias, pero los próximos 18 meses estarán marcados por bombardeos solares. Luego que la tormenta solar no tuviera las consecuencias esperadas, pese a las advertencias para los sistemas tecnológicos, se espera una gran actividad solar en los próximos meses. Así que, como ya hemos visto, es una explosión de electricidad, poco menos, que lo primero que hace va a echar abajo por lo menos los sistemas de comunicaciones. Así que si se le apaga el celular o se queda sin luz, usted ya sabe o puede saber lo que esté pasando. Esto ya no es chiste, hermano, es algo bien serio. Si eso es verdad, si eso realmente es verdad, ¿están los gobiernos, los países haciendo algo respecto a esto? Eso es lo que vamos a examinar ahora. Hay un hombre que se llama James George Llanos, es ex gobernador de Minnesota, es un hombre, un político, es un hombre que además es actor de cine, luchador, por lo mismo tiene un sobrenombre que es Jesse Ventura. Él es el personaje, Jesse Ventura. Ahí abajo dice former Minnesota gobernador. Así se llama. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, en internet. Y este hombre comenzó a investigar sobre conspiraciones y se puso a averiguar sobre este tema. ¿Y sabe lo que encontró él en su país, Estados Unidos? Que el gobierno de Estados Unidos está construyendo tremendos búnkers a través de todo el país. Uno de los principales está en Denver, Colorado. Hay también estos búnkers secretos que tenían los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que están siendo limpiados y equipados con ropa, semillas, usted habrá oído de todo eso, para este tiempo de que pueda ocurrir algo en 2012. Vamos a ver un video más, un video justamente de este hombre y su investigación. ¿A qué lo llevó? Pongan mucha atención aquí, esto también. Is deep into the 2012 conspiracy. 14 stories deep. He's already dug up evidence that the government is keeping secrets about the 2012 apocalypse. Now he's about to reveal the truth of our top secret program. Building underground survival bunkers for the elite. Leaving those doors to fry. Led Jesse and Braverman to a private civilian bunker in Kansas, while June gets a close look at alleged government bunkers seen by satellites. Those satellite images are right. They're
facilities or military bases out here in the middle of nowhere. All of them are guarded, and some of the guards are armed. Excuse me, sir, can we have permission to drive down this road? I'm sorry, you have to clear it through Northrop Security. So this is just a testing facility. This is what you do here. I can't discuss Right. that. A lot of them have landing strips. That would help get materials in and out. It would also be a way to fly people in 2012. There are a lot of these bases out here. They're definitely guarding things that we can't see. Things that very well could be underground. Back in the Kansas bunker, Jesse meets the man behind the survival plan. Jesse, this is Brian Camden. He is the architect and engineer of record for this project. How many of these structures are you involved in, and how many do you know that are being built right now? Well, this is the R6 Atlas F missile silo conversion. The majority of our clients are wealthy individuals who are looking for protection against 2012. The major conditions that you have to look at are the air supply. How many persons is the shelter going to be designed to hold? What's the occupant load of it? And we do a concept that's called balanced survivability, so that all systems have the same level of survivability depending on any given threat scenario. One of the scenarios of 2012 is this 5,000-foot tall concrete wing that will wash over the continental United States. 2012 bunkers we build now are designed to be completely submerged underwater for 100 hours. Yes, and to withstand fires of the surrounding area to 1,200 degrees for 6 days. When December comes of 2012, are you going to be here with your family? I plan on being vacationing at that time. They're in it. And you too? Yes. Really? That's got to speak volumes to us all, doesn't it? The architect is obviously privy to high-level intelligence. Jesse grills him for information on the government scheme. What's the largest one that you know of? I can't say on camera. You can't say on camera. No. Jesse is here on a sensitive subject. He appears to be getting close to a well-guarded secret. But I can tell you the U.S. government for the last 10 years have been on a crash shelter building program from coast to coast. There have been times when I was trying to order blast valves or filtering equipment for a private client, and during that time period could not get it because the government was buying everything. First-person confirmation of a secret government bunker program. The architect's claim is explosive, but it pales compared to what he reveals next. How big is the largest one you know of then, without saying where or when or who? How big is the largest one The you know largest of? one I know of is about 300,000 square feet, built by the government. It is located in the Midwest, designed specifically for 2012 and economic calamity. 300,000 square foot. Yes. Specifically for the government? Yes. Under a obvious government facility. But if you're building 300,000 square foot, anybody, I mean, it's hard to keep that a secret, right? You got huge amounts of equipment and manpower. Not if you were building an above-ground structure that took 4 or 5 square miles. And this was just a part of it right underneath of it. I think It could be blended in with the regular work and nobody would really pay attention to it. if you were building a major metropolitan airport, think how easily it'd be to build in underneath of it. Are you giving us a hint? That's a hint right there. 14 stories underground, Jesse Ventura has been given a cryptic clue to the 2012 conspiracy. The largest underground survival bunker, built by the U.S. government under a major U.S. airport. Jesse's got his conspiracy team following up, even before he's back to the surface. Governor? He's talking about Denver Airport. Yeah.
The conspiracy theory people believe that Denver Airport was built to hide a bunker. Where is the budget? It's in the middle of nowhere. And they moved about a third of the earth that they moved to build the Panama Canal. The interesting thing is, the military have given us the okay to go to Cheyenne Mountain. Cheyenne Mountain, Colorado. The U.S. military's fortified command center and underground survival bunker. It's no secret. But some conspiracy theorists believe a secret underground rail system connects it to the Denver airport 120 miles away. But I think the airport is definitely the place to investigate. Yeah, well, it's obvious I got to go to Denver. First plane available. Bye-bye. Now the conspiracy team will attack on two fronts. Jesse's advisor Michael Braverman will infiltrate the stronghold of politicians and the military command. The governor will fly to Denver International Airport in search of bunkers for the elite. There's a lot of strange things about this airport. It's 25 miles from Denver. That's 19 miles farther away than old Stapleton Airport, which seemed to be just fine. And they didn't just lay down runways and build terminals. They've got enough fiber optic cables to cover a city. A fueling system that's much bigger than any airport would ever need. Underground tunnels you can drive trucks through. And it just happens to be in the middle of a big, flat, vacant piece of land that's twice the size of Manhattan. Jesse arrives. Jay Weidner is there to meet him. Welcome to Denver International Airport. Oh, thank you. Let's take a walk. Weidner is a renowned 2012 conspiracy expert. He knows his way around the mysteries of Denver International. And the mysteries are not hard to find. Jesse is only a few steps into the main terminal when he's confronted with a sight out of a Dan Brown novel. Now, this is the symbol of the Freemasons, right? It is. The Freemasons, the world's largest secret society. Accused in conspiracies from Satanism to extraterrestrials to the New World Order. It says New World Airport Commission? Yes. Those are strange words. New World Airport Commission? Yes. Who are they? That's actually the $64 million question because we can't find that out. ¿Qué tal? Para los que no creen en conspiraciones y el símbolo, la conexión, la élite mundial y todo esto. Mire usted las cosas que están ocurriendo. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Cómo le puede decir uno? Bueno, Estados Unidos tiene una página donde, como ya la élite gobernante tiene su búnker en medio ahí del desierto prácticamente, han puesto en su página ready, tome un botiquín, ¿cierto? Haga un plan, planifíquese y por último dice ahí mantente informado. Esta es la página oficial de los Estados Unidos. No tenemos tiempo para ver tanto, pero quiero que vean este comercial un poquitito. No vamos a tener tiempo de ver más, pero este es cortito. Strikes without warning. What if life as you know it has completely turned on its head? What if everything familiar becomes anything but? Before a disaster turns your family's world upside down, it's up to you to be ready. Get a kit, make a plan, be informed today. Learn how at ready.gov. Cortito, pero dice mucho. Así que, mire, esto en realidad es bastante serio. Puede que este año ocurra todo.
Y yo no vengo a asustarlos, sino a aterrorizarlos. Porque, hermanos, más que nunca es necesario que usted se acerque al Señor, consagre su vida al Señor, trabaje para el Señor como hemos estado diciendo. Ya queda muy poco tiempo, quizás menos de lo que usted pueda creer. Cuando pusimos ahí en nuestra portada Cristo viene, hermanos, no es solo retórica, no es solo una bonita frase que nos anima, es algo verdadero. Vamos a ver qué dice la Escritura. En esto me quiero detener porque es importante lo que diga la Escritura, más que cualquier otra cosa. ¿Es el 2012 realmente el fin del mundo? La pregunta con que empezamos. Y vamos a ver. ¿Se acuerdan el panorama que vimos el día viernes? Tenemos en primer lugar la iglesia actual en este tiempo, ¿cierto? Tenemos después un periodo de 7 años de tribulación que podemos contar por años. Después viene una época que se llama el reino. ¿Y cuánto es el reino? Son 1000 años. Y recién después de los 1000 años es el fin del mundo. Que le quede muy claro, no hay fin, ni los mayas creían que había fin del mundo. Ellos hablan de ciclos. Miren, ahí en su apunte, me parece que puse la cita, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. ¿Qué dice allí? Fíjense que el capítulo 20 comienza con los 1000 años. Dice en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pero después de eso, dice en el 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, fueron destruidos. En el capítulo 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, este que tenemos ahora, y la primera tierra, esta que vemos y pisamos, pasaron y el mar ya no existía más. Así que, hermanos, miren lo que dice ahí. No sé, me parece que lo apunté en sus notas. Para el fin del mundo faltan al menos 1007 años. Así que no se preocupe por el fin del mundo. Si usted no conoce a Cristo, preocúpese de esto. Porque de eso puede que no salga vivo. Si usted es un creyente, está en esta época y aquí viene el arrebatamiento de la iglesia. Así que es mejor que nos pongamos a trabajar porque después viene, ¿qué viene? ¿Recuerdan? El tribunal de Cristo, hay que rendir cuenta. Hermanos, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer, ¿está Satanás detrás del tema de los avances y pronósticos mayas? Es la pregunta que queremos responder. Para decirle en primer lugar que la palabra Chichén Itzá, y si lo quieren apuntar por ahí, la traducción de esa palabra Chichén Itzá o ese lugar significa boca del abismo. ¿Eso le dice algo? Bueno, volvemos un poquitito a la serpiente. Fíjense, tenemos una serpiente aquí descendiendo. Ahí está la sombrita del cuerpo, la cabeza de una serpiente descendiendo. Fíjense que no es una que sube y la otra que baja. Es una serpiente bajando, descendiendo. ¿Sabe usted que todo el conocimiento y toda la ciencia que tenían los mayas no es algo que ellos desarrollaron por sí mismos? Ni siquiera la capacidad de poder poner una piedra sobre otra como lo hicieron ahí o como lo hicieron en Egipto. Piedras de un tonelaje que actualmente no se podrían mover, que necesitarían no sé cuántos años para mover esas piedras de roca, incluso de granito. Se han encontrado perforaciones perfectamente redondas y pulidas. Y sabe que ni hace pocos años tenemos las maquinarias recién para hacer ese tipo de perforaciones. ¿Quién las hizo? ¿Quién le enseñó a los mayas a hacer pirámides? Es algo que recibieron, hermano, y lo digo con mucha claridad, de un personaje que en la Escritura se llama Satanás. Yo he hablado de este tema en colegios, en liceos. Y sabe que cuando digo esto,
los profesores muy respetables se retiran y no hay problema. Esta pirámide y ese efecto de luces y sombras representan nada menos que a Satanás bajando las escaleras en una forma simbólica. Mire, les leo esto. Cuando ves la serpiente, estos son escritos mayas, ondulante que baja por las escaleras, es la serpiente que simbólicamente baja del cielo a un plano de existencia en la tierra y luego al final del día entra a la tierra y al inframundo. Lo que está allá, o aquí más bien, es esta serpiente que se llama Quetzalcóatl y representa, y eso significa la palabra Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Ahí está la cabeza, en otro relieve ahí de los mayas, y las plumas alrededor. Ahí tenemos la misma figura, la serpiente. La serpiente. En la Biblia, hermanos, y vamos a ver esto un poquitito. La Biblia siempre presenta a Satanás descendiendo, tal como hemos visto en la ilustración anterior que tenemos ahí. Vamos a buscar esos textos. Vamos a buscar en primer lugar Isaías capítulo 14. Isaías 14, para que lo apunte allí. Isaías 14, verso 11. Dice ahí: descendió al Seol tu soberbia, hablando de Satanás, el lucero, el hijo de la mañana, y dice en el 11: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 11. Así que queda claro que Satanás siempre va descendiendo. Esta es la primera etapa. ¿Desciende de dónde? Del cielo. Ahí a los aires. Ese es su nivel de actuación. Pero miren, veamos ahora en Apocalipsis capítulo 12. Vayan apuntando estos versículos. No importa que no los lean a lo mejor, pero anótenlos. Capítulo 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, de Génesis 3:15. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en primer lugar, desciende del cielo, de la morada, del trono de Dios, a los aires. Por eso es que vemos platillos voladores, o luces más bien, en el cielo y todo este tipo de cosas, fenómenos como los que vimos ayer en el video. Pero de esa esfera de acción, como lo menciona el libro de Efesios capítulo 6 también, en las moradas celestes dice que habita Satanás. Aquí justamente a la mitad de la tribulación es lanzado él a la tierra. Por eso, y sus ángeles con él. Por eso el mundo está siendo preparado para acostumbrarse a esa idea de que los extraterrestres vienen a la Tierra. Pero finalmente, y justamente donde hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, vemos la tercera vez que Satanás desciende. Dice el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Esta imagen de la serpiente descendiendo describe muy bien la trayectoria de Satanás. Así que no nos cabe ninguna duda cuando uno conoce la Escritura que esto es verdaderamente así. ¿Sabe? Hay algo muy interesante en la Biblia también. Bueno, el Señor dijo: vi a Satanás descendiendo del cielo como un rayo. Por eso el rayo representa también a Satanás en los grupos rock, neonazis y todo esto. Pero mire esto de la serpiente emplumada. Vamos a buscar algunos versículos enigmáticos en realidad en la Biblia. El primero en Isaías capítulo 30, versículo 6. Isaías 36. ¿Se acuerdan? Ahí está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bueno, Isaías capítulo 30, versículo 6 dice lo siguiente: profecía sobre las bestias del Negev,
por tierra de tribulación y de angustia. Fíjense, dos palabras que se refieren a la tribulación. De donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente, ¿qué hace? Que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre las joradas de camellos, y un pueblo que no les será de provecho. ¿Una serpiente que vuela? ¿No sería la serpiente del jardín del Edén una serpiente que volaba y que fue maldecida a arrastrarse sobre la tierra cuando antes volaba? Isaías capítulo 14, versículo 29, dice: no te alegres tú, Filistea, toda por haberte quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Serpiente voladora. Isaías capítulo 27, versículo 1. Este es un capítulo típico de la tribulación. Aquel día. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Leviatán es una serpiente marina. Al Leviatán, 27.1, serpiente veloz, y el Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El dragón que está en el mar. Esa expresión es muy descriptiva. ¿Se acuerdan qué era el mar en la Biblia? Las naciones. ¿Sabe que en todas las culturas la serpiente está presente? De hecho, se habla de una serpiente que cubre todo el mundo, y hablan de la serpiente que tenemos en la columna vertebral. Pero miren, en aquel día de la segunda venida de Cristo, ese día señalado, aquel día, dice que Jehová, que es Jesús, castigará con su espada, la espada aguda que sale de su boca, a la serpiente, porque la va a enviar a prisiones durante por lo menos 1000 años, y finalmente al infierno, como hemos visto. Serpiente veloz, serpiente tortuosa, y matará al dragón, y esa palabra me quiero detener, el dragón que está en el mar. Veamos algo del dragón. ¿Cómo es un dragón? Vamos a ver. ¿Está bien? Está medio gordito y simpático, tiene alitas por lo menos. Y esta es una caricatura que echa humo por las narices. En muchas películas vemos al dragón como una especie de dinosaurio que tiene alas y vuela y arroja fuego por la boca. Pero ¿sabe? En realidad un dragón es nada más y nada menos que esto. La mejor foto que encontré de la tradición de años que representa a un dragón así. Fíjense, es una serpiente con alas y patas. Hay unas patas feas arriba y abajo. En este caso está tirando agua porque es una pileta, pero es una serpiente con patas. Eso es un dragón, no es ese gordinflón que nos han mostrado para, ¿cierto?, decirnos o enseñarnos otra cosa. Eso es un dragón, una serpiente, como dice ahí, que está en el mar. ¿Sabía usted que el 2012 es el año del dragón? Calendario chino. Tristemente esto es en Temuco. Están paseando un dragón por toda la calle hecho de globitos, muy simpático, pero ¿qué es lo que está diciendo? Este es el que presentan en China, un poco más feo. Una serpiente enorme. Así que, hermanos, el Quetzal volando, o el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿sabe? Esa ave tan linda que veíamos, ¿cierto? Mucho mejor que nuestro cóndor, ¿cierto? Más linda que el cóndor. Pero fíjense, cuando el Quetzal, volviendo otra vez a lo que vimos al principio, vuela, mire cómo se ve.
Parece una verdadera serpiente volando. Mira, esta otra imagen es más clara. Mejor nos quedamos con el cóndor, ¿cierto? Parece una serpiente. Y sabe que Satanás quiso de alguna manera representarse a sí mismo con sus colores tornasolados, como es la descripción de la serpiente de Génesis, en esta preciosa ave, una serpiente volando. Es decir, lo que tenemos aquí en los mayas, hermanos, no es otra cosa que Satanás mismo impregnando tristemente esta cultura. Vamos a seguir avanzando un poco más con la Biblia. Antes de ir ahí, a esa pregunta, volvamos un poquitito atrás. Me adelanté. Perdón. Ahí, nos vamos a quedar un ratito. Vamos a ver una cosa en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 otra vez. ¿Sabe? Hay alguien que está obsesionado con el tiempo y con el paso del tiempo. Y lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12. Fíjense lo que dice en el versículo 9 que hemos leído. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, 12:9, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fíjense un poco más adelante en el verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben quién ha calculado el tiempo? Y en una forma precisa, como los años, es Satanás. Satanás ha calculado el tiempo que le queda por actuar en este mundo. Y él está obsesionado. Por eso sabe que, según este pasaje, que su actuar tiene un límite que Dios ha establecido, como hemos visto en el día de ayer. Cuando uno profundiza un poquitito en el estudio de estos, comillas, astrónomos mayas, entiende y llega a conocer que en esas noches de observación del universo, ellos estaban completamente drogados con sustancias que extraían de las plantas, es decir, estaban en estados de trance cuando recibían toda esta información, todo este cúmulo de conocimientos. Si no es de ellos, lo aprendieron de alguien. Alguien les ayudó para recibir esa información. No llega a través de una cultura así nomás, sino son conocimientos exactos y precisos de alguien que tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Leímos los primeros versículos el día de ayer para hablar del anticristo. Ahora vamos a leer los últimos para hablar de Satanás. No hay, escúchenlo muy bien, después de Jesucristo no hay un ser más inteligente que Satanás. Recuerde eso muy bien. Él sabe mucho de ciencia, de física, de matemática, de astrología, de astronomía. Él sabe de todo. Mire lo que dice aquí, versículo 12, Ezequiel 28. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y usted me dice, pero va a hablar del rey de Tiro, no de Satanás. Pero noten aquí: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en Edén. Fíjense, al final del verso 13, la última frase dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El rey de Tiro no fue creado, Satanás sí. El rey de Tiro nació como todos nosotros nacemos. Así que claramente este pasaje habla de Satanás.
ese querubín en el verso 14, grande y protector. Él es un querubín, ese es su rango, el primero después de Jesucristo en el cielo. Pero volvamos otra vez. Tú eras el sello de la perfección, lleno de ¿qué cosa? Sabiduría, conocimiento y acabado de hermosura. Él, como hemos dicho, Él sabe mucho más que todo el conocimiento actual de todo el mundo científico. Él es lleno de sabiduría y traspasa esa sabiduría que es real, que es verdadera, los cálculos y todo esto, pero provienen de Él con otro objetivo. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjense, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. ¿Se acuerdan del oro? Así que si hay alguien que sabe del poder de las piedras preciosas, es Satanás. Por eso cada uno, según su signo, tiene una piedra preciosa que le corresponde a su signo. Por eso vemos en la película Superman cómo Superman obtiene todo su poder de esos cristales de cuarzo. Los yuppies actuales, yuppies se les llama a estos, ¿cómo llamaríamos? Empresarios o ejecutivos modernos. Ellos empiezan su día meditando y poniéndose esos cristales de cuarzo por aquí, por el cuerpo, para tener energía. El mismo Superman, como decíamos, no solo obtenía su poder, su superpoder, su superfuerza, sino el conocimiento de todas las eras a través de esos cristales de cuarzo. Satanás sabe de eso. Dice además, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si hay alguien que sabe de música, es Satanás. Por eso él sabe manejar muy bien las vibraciones y los ritmos para poner a la gente en trance. Cuando agita esas bolas mágicas que producen una sensación de relajación por todo el cuerpo, cuando se usa la biomúsica para centralizar los ritmos del cuerpo, cuando se usa esa música para meditar, es Satanás obrando detrás de eso para poner a la gente en trance y poder afectar su subconsciente. Satanás sabe mucho, tiene mucha sabiduría, pero ¿qué dice el versículo siguiente? Fíjense, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, otra vez, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, eso de pensar, de lo bueno que soy, lo capaz que soy, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjense aquí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué pasó? Corrompiste tu sabiduría. La sabiduría, el conocimiento es real, pero es un conocimiento y una sabiduría corrompida, es decir, que se usa para el mal. Uno puede descubrir a Satanás detrás de cada cultura, influenciada por los conocimientos sobrenaturales de este ser. No se puede creer que, por ejemplo, Keops, en un reinado de unos 20 años haya tenido el tiempo suficiente y la cantidad de toneladas de piedra para moverlas y construir esas enormes pirámides. Es imposible. Así que hay un tema ahí todavía que sondear. Acabado en hermosura, como ese hermoso Quetzal. Miren, una breve clase de demonología de un tema que a lo mejor nada que ver, dice uno. Ahora sí, vamos a esta última interrogante y vamos concluyendo. ¿Son los desastres de la tribulación en la Escritura similares a los desastres del 2012? Que por ejemplo dijeron esos científicos y que estamos viendo en las noticias. ¿Podría ser posible? Esa es nuestra pregunta y nuevamente la vamos a responder
de acuerdo a la Biblia. 2012, 2013, los máximos solares. Los mayas no hablaron, como dijimos, del fin del mundo, ellos hablaban de ciclos. Pero ¿qué dice la Biblia según lo que hemos visto en el video? Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 es el comienzo de los juicios de la tribulación, como hemos visto ayer, la ira del Cordero que es derramada sobre la tierra. Capítulo 6, leamos desde el 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Recuerden que Juan está en el día del Señor y se acerca a mirar lo que va a ocurrir aquí al comienzo de la tribulación. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco no es Jesucristo, es el anticristo, que trae un arco sin flechas porque viene a conquistar el mundo. Después dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, ¿cierto? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, siempre este versículo se ha hablado de guerra entre naciones, pero no es lo que dice el versículo. Dice, se le dio poder de quitar la tierra la paz. Si hay un corte de energía a nivel mundial, lo primero que va a pasar, según lo que dijeron ahí los científicos, es que se van a comenzar a agotar los alimentos. Lo mismo que ocurrió, ¿cierto?, en nuestro terremoto aquí, en el mes de febrero. La gente despavorida, enloquecida realmente, fuera de control, llenando sus carros de arroz y de tallarines como si nunca más pudieran comprar. Lo que vimos en Concepción fue saqueos por doquier. El caos social, hermanos, y por comida el hombre se van a matar unos a otros. Lo que dice el texto es que les fue dado poder de quitar la tierra la paz y que se matasen unos a otros por sobrevivir, por comer. Hermanos, se asemeja mucho a lo que dice la Biblia en el Apocalipsis. Sigamos el mismo texto. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, verso 5, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mire lo que viene a continuación. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Es decir, esa pesa y esas medidas tienen que ver con un racionamiento de alimentos, que es lo que viene después de la catástrofe. Alguien va a tener que poner en orden. Por eso la ley civil que preguntaba el hermano y lo que dijeron ahí en el video. El caos social va a requerir que hayan civiles trayendo orden y calma a la gente y comenzar a distribuir los alimentos, pero aquí, miren, por 1 denario es el trabajo de un día o el salario de un día de trabajo para comprar un puñadito de cosas. El racionamiento va a ser increíble. Así que se parece al 2012, claro que sí. Cuando abrió el 4º sello, ¿qué es lo que viene después? Oí la voz del 4º ser viviente que decía, bien y mira, 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes y el Hades le seguía. ¿Qué viene entonces después de la escasez? Muerte. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con, ¿qué cosa? Hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Porque con este cambio de polos magnéticos y todo este desastre, los animales van a andar completamente desorientados, comiendo lo que encuentren por el camino, sea comida o personas. Así que, hermanos, esto es mucho más crítico de lo que pensamos. Capítulo 6, capítulo 7 vamos ahora. Capítulo 7. En el contexto de la pregunta que nos hacían ayer, ¿habrá salvos en la tribulación?
Claro que sí, no queda duda. Pero miren, partamos del verso 13, 7:13. Vamos a ver en qué condiciones llegan estos salvos al cielo. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque no son de la iglesia, son desconocidos. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué dicen que murieron de hambre y de calor? Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda ¿qué? Lágrima de los ojos de ellos. Así que es seria la cosa. Nuevamente les digo, no vengo a asustarlos. Yo no quiero ser sensacionalista con este tema y todo lo que le presenté, ni tampoco quiero ser escéptico totalmente. Lo que queremos hacer aquí es realistas, pero de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Así que gente muriendo de hambre y de sed, porque cuando se corta la luz lo primero que cortan es el agua, y el sol, el calor del sol que prácticamente los abraza. Miren un poquitito más adelante, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 16 están los juicios allí de las copas, las 7 copas que el Señor derrama sobre el mundo. Y dice en el versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así que hay muerte por explosiones solares. Diga usted, recuerdo esos versículos. Miren hacia el final, este mismo capítulo. Dice en el versículo 18, porque lo que no vimos en el video fue que a causa de si se daña nuestra protección magnética, lo siguiente que se viene son terremotos, por esto de los materiales que hay en nuestra tierra. Dice el 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Por eso dice el libro de Isaías que la tierra va a temblar como un ebrio, un gran terremoto. Dice: y la gran ciudad, el 19, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Tal fue el terremoto que dice el 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Yo creo que con eso ya es suficiente. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara, y yo creo que hay un paralelo entre lo que podría ocurrir a fin de este año, ojo, podría ocurrir, y lo que es la tribulación. Si hay tal cosa como tal alta cantidad de radiación sobre la Tierra y ocurre todo este caos, ¿sabe usted que es el escenario perfecto para que el anticristo se ponga como líder y ponga orden en el mundo? En medio del caos. Es un principio satánico. Order on caos, dice. Orden en el caos.
tremendo, hermanos. Miren esto. Es una noticia nomás, pero es extraña aparición, dice en la pirámide Kukulcán. Un matrimonio estaba como una visita, ¿cierto? Y pónganse niñas ahí y con el celular le toman una foto a esta pirámide y miren lo que fotografiaron. Ahí están las niñas, acá está la pirámide y miren lo siguiente. Un haz de luz que emana, que sale de la pirámide. En las fotos de acá se hicieron pruebas, ¿cierto?, a la fotografía y vieron y constataron que no había truco. ¿Se acuerdan que leíamos ayer que el advenimiento del inicuo es con gran poder, con señales? Ahí las tiene. Y hay muchas más, por supuesto. Así que, ¿cuánto falta? Aquí ya hablando de nosotros aquí en este lugar. ¿Sabe? Les voy a decir cuánto falta para la venida del Señor. ¿Quieren saber o no? ¿Por su iglesia? Claro, dicen por ahí que el día y la hora nadie sabe. ¿Pero el día y la hora de qué? El contexto ahí es la segunda venida. El día y la hora de la segunda venida. Nadie sabe. Pero del arrebatamiento, yo les voy a decir cuánto falta. Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, capítulo 10. Si están ahí, busque el verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto falta entonces? Les dije, les voy a decir cuánto falta. Yo no puedo decir cuándo va a ser el arrebatamiento. Tengo una sospecha, pero no voy a morir con ese secreto. Pero hermanos, estudiando la palabra, no es cosas extrañas. Falta solo un poquito. Yo creo que ahora es más oportuno este versículo que en ningún momento. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Preparémonos, hermanos. Viva una vida santa, una vida cerca del Señor, una vida consagrada al Señor. Es el momento de dejar de jugar con el Evangelio, si usted lo está haciendo. Si usted todavía no conoce al Señor, si no ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados, es momento que lo haga. Esto no es solamente para, como dijimos, para asustarlos, sino para que podamos tomar decisiones. Seamos inteligentes, sabios. Preparemos. El Señor viene por su iglesia antes que estas cosas comiencen y es necesario que nosotros estemos preparados. Falta un poquito. El fin sí está cerca, más que nunca. Ahí están las señales. No podemos hacernos los locos, como dicen por ahí, y dejar pasar estas cosas. Siga las noticias, estas cosas yo las saco, yo no inventé nada de esto, está todo ahí para verlo y tomar decisiones. Oremos al Señor, nos ponemos nuevamente de pie. Oh Señor bendito, gracias por este día y por este encuentro en este lugar. Entendemos, Señor, que en tu gracia, en tu amor, tú has permitido, Señor, que podamos encontrarnos en este día para hablar de estos temas, Señor, pero a la luz de la claridad, Señor, que nos da el mundo científico y sus investigaciones, las noticias, cómo reaccionan los gobiernos, pero mucho más allá de eso, Señor, lo que tu palabra nos dice. Señor, puede que en estos días, Señor, sea tu venida por tu iglesia, que nos arrebates, Señor, que nos saques de este lugar del peligro. Siempre ha sido tu plan ese, Señor, desde el principio del mundo. Vemos esa ilustración, ese cuadro, cómo Enoc fue sacado antes de la destrucción del mundo. Señor, de la misma manera, tú quieres, Señor, llevar a tu iglesia porque, como lo hemos dicho muchas veces, Señor, tú no nos has puesto para ira. No nos has puesto para condenación, ni para castigarnos, Señor, por lo frío, lo tibios que somos. Porque nunca la salvación es por
obra, sino por la gracia tuya, Señor. Nunca vamos a andar en tanta santidad como para decir ahora sí puedo irme al cielo y ganarme el cielo. Porque no solo la salvación, sino que también la santidad dependen de ti, Señor, y de tu obra en nuestro corazón. Por eso, Señor, al oír todo esto, no queremos salir alarmados, queremos salir muy confiados en lo que tu palabra ha prometido para tu pueblo, para tu iglesia. Pero sí, Señor, en nuestro corazón, en lo muy interno, Señor, con un desafío, Señor, grande en nuestro corazón, para vivir cerca de ti, para trabajar para ti, para aprovechar este poco a lo mejor tiempo que nos queda para trabajar para tu obra. Oramos, Señor, que esa sea nuestra expectativa de vida en esta semana y en todo el tiempo que nos queda, Señor, por delante, que no lo sabemos, pero, Señor, queremos vivir una vida contigo. Pero también, Señor, en este día queremos dar la oportunidad a alguien que todavía no tiene esa seguridad de irse contigo uno de estos días, de escapar, Señor, de estos juicios, como Lot escapó cuando fue destruida Sodoma y Gomorra por el fuego de la ira tuya. Pueda, Señor, en esta noche tener la oportunidad de poder arrepentirse de sus pecados, ya sea por temor, sea por lo que fuere, Señor, pero que haya un arrepentimiento en el corazón que mueva a alguna persona, algún niño, algún joven, una señora, un caballero en este lugar, para que abra su corazón y en arrepentimiento te reciba a ti como Señor y como Salvador. Queremos abrir esta oportunidad en tu nombre. Tú eres el dueño de la salvación. Tú abres, Señor, las puertas para el que quiere salvar y cierras las puertas también para que aquel que no quiere recibirte, Señor. Y en esta noche queremos seguir con la cabeza inclinada orando a ti, pero ofreciendo, Señor, la posibilidad de que alguien en este lugar pueda decir, sí, yo quiero arrepentirme, yo quiero tener la seguridad de irme con el Señor uno de estos días antes que empiece todas estas cosas que hemos visto, Señor, en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú obres con generosidad en esta hora. Muévete tú, Señor, en este lugar. Lo pedimos, Señor, para que haya esta oportunidad, este momento específico, Señor, para salvación. Quisiera saber si alguna persona en este lugar quisiera muy valientemente arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón, que en este momento sea valiente.